A comenzar el tema, vaya por favor a Mateo 24:35. Mateo 24:35. Seguimos hablando de la inerrancia, nos vamos a quedar varias clases aquí, todavía nos faltan 2 o 3 o más clases hablando acerca de la inerrancia. Es uno de los temas fundamentales cuando hablamos de bibliología, de la doctrina de las Sagradas Escrituras, pues si la Biblia tiene errores, lo vimos la semana pasada, muchas situaciones se dan. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vamos a orar y vamos a encomendar en las manos del Espíritu Santo, en su obra perfecta, vaya, esta palabra, no solamente, Señor, mi vida, que esta palabra salga y sea de bendición, sino también la vida de los que están recibiendo esta palabra, que llegue a buena tierra, Señor, que nuestros corazones, me incluyo, Señor, sean una tierra fértil en la cual la semilla que es tu palabra dé fruto al 100%, que seamos como Cristo, que nuestra fe se fortalezca para ser más como Cristo, Señor. Tú sabes la obra que has de hacer, Señor. Lo que sí creemos es que jamás regresa a ti vacía la palabra cuando tú la envías, Señor. Gracias, maravilloso Dios, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. La clase pasada comenzamos a estudiar la inerrancia y la infalibilidad de la Escritura. Ya entendimos que inerrancia está libre de errores, infalibilidad está libre de fallas. Entendimos que la Biblia no tiene errores ni formales ni materiales. No hubo ningún error en el momento en que Dios dictó, se preservó tal como Dios lo dictó en su mente, así quedó en los manuscritos originales, pero tampoco hay errores internos o formales donde de repente, caray, aquí hay una contradicción, ¿por qué me dice aquí blanco y acá negro? Tampoco tiene ese tipo de errores. Creer que la Biblia no tiene errores es fundamental para el cristianismo. Todas nuestras doctrinas, todo lo que creemos está contenido en la Escritura. Si la Escritura tiene errores, tiene fallas, las demás doctrinas caerán por consecuencia. Pero concluimos la clase pasada también que reconocemos que hay pasajes difíciles de entender en la Biblia misma, así como sinceros desacuerdos sobre su interpretación. Por eso en esta clase nos vamos a dar a la tarea de estudiar los 10 pasajes más mal interpretados que han dado pie a pensar que la Biblia tiene discrepancias y que no podemos creer en su inerrancia. No vamos a tocar pasajes controversiales de doctrina. No vamos a ir a Romanos 9, a Juan 3, a Juan 1, donde el arminiano lo interpreta así, el calvinista así, el molinista así. No, estos pasajes dan pie a diferente punto de vista soteriológico, cristológico, etcétera. Lo que vamos a hacer es tratar los pasajes que han levantado controversia, porque da la impresión de que hay una contradicción en la Biblia y que si no los entendemos nos pueden llevar a poner en duda la inerrancia. Ahora, antes de empezar con estos pasajes, vamos a ver 5 en el Antiguo y 5 en el Nuevo Testamento, debemos de entender ¿cómo vamos a abordar estos pasajes? Nuestra perspectiva frente a estos pasajes ya está definida de antemano. No venimos en un plan neutral, no venimos en un plan de, pues vamos a ver qué encontramos y si la Biblia que hable y si no tiene error. No, nosotros ya venimos con una perspectiva definida de antemano. Nos acercamos a estos pasajes porque creemos ya en la inerrancia. Por lo tanto, ni estos pasajes, ni ningún otro pasaje que pudiéramos encontrar con controversia, comprueba que la Biblia tiene errores. Lo máximo que podemos aceptar, si un día no entendemos un pasaje, es decir, ¿sabes? No lo puedo explicar por completo por el momento, pero no creemos que la Biblia tenga errores. Pensemos, por ejemplo, en un esposo que regresa a casa en la noche después de un día arduo de trabajo. Y a lo lejos, antes de entrar a su casa, está en su coche, se va a bajar del coche y ve que su esposa se despide efusivamente con otro hombre.
De momento puede vacilar en su mente el esposo y decir, ¿qué está pasando en mi casa? ¿Acaso mi mujer está siendo infiel? Podría tomar la decisión de irse y no regresar jamás. Pero si ha habido la suficiente confianza entre esposos, si se ha construido durante muchas experiencias positivas juntos y esa confianza ha crecido con los años, el esposo va a suponer que su esposa tiene una buena razón para despedirse así. Así igual nosotros, si ya tenemos nuestra relación bien con Dios, si entendemos que Dios no falla, si entendemos que Dios es perfecto, tal vez te acercas a un pasaje y dices, ¡ah, caray! Aquí cómo no, pero no vas a empezar a dudar en tu corazón. Podría ser en esta ilustración que te digo de los esposos, que cuando te acercas bien dices, ¡ay, es su hermano! Por eso se despidió con un abrazo, y yo pensando que estaba siendo infiel, y mira, pues es su hermano. Cuñado, ¿cómo estás? Nos vemos. Así igual con la escritura. Oye, ¿qué pasa con este pasaje? Ah, ya lo estudié bien, no tiene ninguna controversia. Pero si de antemano venimos prejuiciados, pensando que la Biblia tal vez tiene errores, entonces cuando nos encontremos con pasajes problemáticos, vamos a pensar que la Biblia perdió su inerrancia o nunca fue inerrante. ¿Por qué te digo esto? Porque todo depende de la actitud con la cual tú te acercas a la Escritura. Los pasajes que vamos a ver en el Antiguo Testamento, vamos a ver parte por parte. Primero, los dos relatos de la creación, Génesis 1, 11 y 12. Pasajes difíciles. Hay en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, 5. ¿Cuál es? Los pongo entre comillas porque así los titulan mucho. Los dos relatos de la creación. Cuando tú lees este pasaje de Génesis 1 y después lees Génesis 2, hay mucha gente que dice, ahí se contradice. La Biblia en Génesis 1 dice que hizo así y así. Y después lees Génesis 2 y dice que hizo así y así. Ya ves, se contradice. En el sexto día dice, varón y hembra los creó, hombre y mujer a su imagen y semejanza. Y después en Génesis 2 dice que no, que creó primeramente a Adán y después de un tiempo durmió Adán y sacó una costilla. Se contradice la Biblia. No, no se contradice. Génesis 1, 11 y 12 es un ejemplo de lo que quieren decir. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Esta parte es importante. Árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género, y vio que Dios que era bueno. Génesis 2:5. Leemos primero Génesis 1 y dice que Dios creó toda hierba, toda planta que da semilla y que da fruto. Y después en Génesis 2:5 dice, y creó Dios en la tierra y los cielos y toda planta del campo antes de que fuera la tierra, y creó toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. En uno me dice que ya había creado, y en otro me dice que no, que después creó la tierra verde y las semillas y los frutos. Son dos los errores, no hay dos relatos de la creación, no se está contradiciendo. Son dos errores en esta suposición. El primero es que el capítulo 2 está añadiendo y complementando el capítulo 1. El capítulo 1 de Génesis es como algo muy general. El capítulo 2 ya te habla de cosas más específicas. Por lo tanto, no se está contradiciendo, está añadiendo más detalles. El segundo error es que en Génesis 2 se refiere a la clase de plantas que requieren cultivo para crecer. Ya ves, es que en Génesis 1 dice que creó las plantas que dan semilla, y en Génesis 2 dice, cultiva la tierra, por eso creé la tierra para que la cultives. Por fin,
no se está contradiciendo, simplemente se está complementando. En Génesis 1, por eso le dije, quédese con eso, toda planta que da semilla y que da fruto. En Génesis 2 se refiere a las plantas que requieren cultivo, no a todas las plantas verdes. Hay algún tipo de plantas, muchas, que si no las cultivas no se dan, las tienes que cultivar. Por lo tanto, una buena exegesis descarta por completo que haya una contradicción. Vamos a ir de menor a mayor, este estuvo fácil. Segundo, la esposa de Caín. Génesis 4:17. Hay algunas páginas de ateos, sigo muchas páginas de ateos. Mi labor como pastor es estar atento a lo que va saliendo. Realmente, dice Salomón en Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Son solamente argumentos reciclados una y otra vez. Una vez que te das cuenta de todos sus argumentos, ya después creen que sacan argumentos nuevos, pero realmente nada más están reciclando un argumento anterior y lo presentan en lugar de con jitomates, ahora con pepinos. Pero o sea, realmente es pan con lo mismo. En esas páginas de ateísmo, de repente sacan este tipo de situaciones. ¿De dónde salió la esposa de Caín? Entonces, si Adán nada más tuvo a Abel y a Caín, y Abel y Caín, y son hombres, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Ya ven, la Biblia tiene errores. Yo por eso no creo en su Biblia. Vamos a verlo. Génesis 4:17 dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad y el nombre de su hijo Enoc. Para un creyente no debería de presentar ningún problema el hecho de que Caín se haya casado. Hay quienes afirman que es una prueba de que la Biblia tiene errores, pues si Adán y Eva fueron los primeros y hasta ese entonces únicos seres humanos, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Es sabido por la Escritura que Adán y Eva tuvieron más hijos además de Caín, Abel y Set. Génesis 5:4. Fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró, ¿qué dice? Hijos e hijas. ¿Sí estamos conectados? Génesis 5:4. Y que engendró más hijos e hijas. Ahora, esto plantea que en las primeras generaciones hubo matrimonios entre hermanos, primos, sobrinos, etcétera. Si te dicen, pero es que se tendría que haber casado entonces con su hermana, o con una sobrina, o con su tía, o con su prima. Sí, lo más probable es que Caín se casó con una de sus hermanas. Hoy en día es algo aberrante, sí. Hoy en día, a partir de la ley de Moisés en Levítico, quedó completamente prohibido. ¿Por qué lo prohíbe Dios? Por las malformaciones congénitas. Si un padre o ambos padres son portadores de genes afectados, la probabilidad de que nazcan con malformación congénita se aumenta todavía más. Indudablemente, Adán y Eva no eran portadores de genes con malformación, porque ellos proceden directamente de la mano creadora de Dios. Por lo tanto, en las primeras generaciones tampoco había este peligro. Con el paso del tiempo y a causa de la degeneración del pecado es que en los seres humanos fue entrando este tipo de malformación. Por eso Dios lo prohíbe ya cientos de años después en el libro de Levítico y Deuteronomio. Pero en un principio no había ningún problema para Dios que un hermano se casara con su hermana. No puede pasar hoy en día y para nosotros sí ya es bastante aberrante tan solo el decirlo. Pero en la época en que Caín vivió no había ni para Dios hubo ningún problema. Tercero, 23,000 o 24,000. Que se decida Moisés. ¿Por quién te vas? ¿Por Moisés o por Pablo? Números 25:9. Sí, no tenemos dudas de Caín. Es aberrante, sí. Lo piensa uno y dices, cala. Pero en la época en que Caín vivió, todo bien.
Números 25:9. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Ahora, Primera de Corintios 18. Primera de Corintios 18. Moisés lleva un registro de lo que sucedió en el desierto. Hubo una rebelión y el Señor envía una mortandad que según el registro de Moisés es de 24,000. Pero Pablo hace una referencia a este acontecimiento en Primera de Corintios 18 y dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos? No, sí, ya tiene errores. Vámonos, ya, hay errores. ¿Qué pasó aquí? Ahora, todo está ahí. Vamos a leer nuevamente el 18. Como algunos de ellos fornicaron y cayeron, ¿qué dice? En un día. Subraye esa partecita de su Biblia para que cuando le digan, usted se acuerde, en un día. Esta frase hace la diferencia. Bien, Pablo pudo estar más consciente por las tradiciones rabínicas, pudieron haber llegado hasta sus oídos por medio del Talmud y sabía que en el primer día murieron 23,000 y en el siguiente o los demás días fueron muriendo más personas a causa y ya cuando los sumaron se hicieron los 24,000 y ya, no hay ningún problema. Además, ninguno de los dos relatos nos dice murieron solamente 23,000 o Moisés dice murieron exactamente 24,000. Ninguno lo hace así. Por lo tanto, pudieron haber tenido cifras aproximadas. Uno redondeó hacia arriba, el otro redondeó hacia abajo y ya, no pasa nada. Cuarto, el censo de David. El censo de David. ¿Quién hizo que David censara al pueblo? Segunda de Samuel 24:1. Segunda de Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel. Y el Señor, vaya por el contexto, incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ahora, Primera de Crónicas 21:1. Primera de Crónicas 21:1. Tampoco deberíamos de tener mucho problema. Si sabemos o hemos estudiado un poquito de los atributos de Dios, si no, de todo modo no se preocupe, ahorita lo explicamos. Pero sí, muchas veces quieren tomar este tipo de pasajes. Ya lo tenemos, Primera de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó, ¿quién? Satanás a David a que hiciese censo a Israel. Samuel nos dice que fue Dios, que fue el Padre, que fue Jehová, como le quieras llamar en este caso, quien le puso a David a hacer un censo. El cronista en Crónicas nos dice que no, que fue Satanás quien puso en el corazón de David a hacer un censo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Hay una contradicción? No, no hay ninguna contradicción. Un relato dice que fue Dios, el otro relato dice que fue Satanás quien hizo que David censara al pueblo. Esto no hace que estén en conflicto. Sabemos que en realidad intervinieron los dos. Es algo que comprender los atributos de Dios, en específico su soberanía, nos deja claro. No es la primera ni la única vez que sucede. Pablo afirma algo similar en 2 de Corintios 12:7. ¿Quién intervino en el censo? Los dos. Dios, por encima de todo decretando, permite que Satanás se meta y ponga en el corazón de David censar el pueblo. Ya, es todo. Y eso se llama soberanía. 2 de Corintios 12:7. El apóstol Pablo tenía una
enfermedad en los ojos, un mensajero de Satanás que lo abofeteara. Pero dice que ese mensajero se lo mandó ¿quién? Dios. Dios dice, yo conozco un hombre que fue hasta el tercer cielo, pero como Dios no quería que ese hombre, estaba hablando de él, se sintiera muy acá, porque ya fui al cielo, Dios le envió un mensajero en Satanás, para que lo abofetee y se le bajen los humitos. Entonces Pablo ahí descubre la cortina y nos dice, Dios utiliza al diablo y lo manda como mensajero a que nos haga, o permite Dios que haga cosas en nuestras vidas. En este caso de Pablo, que no se volviera un orgulloso. Segunda de Corintios 12:7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. O sea, Pablo estaba diciendo, cuando se me quieren subir los humos de que conozco mucho a Dios, Dios por medio de Satanás me da mis cachetadas guajoloteras y me dice, tranquilo Pablo, tú no eres nadie. Otros ejemplos está la historia de Job, o la traición de Judas Iscariote. En todos ellos vemos cómo Satanás interfiere, fue andado por Dios. Por último, en el Antiguo Testamento, ¿quién mató a Goliat? ¿Quién mató a Goliat? Primera de Samuel 17:50. ¿Quién mató a Goliat? A ver, díganme. ¿David? ¿Seguros? Primera de Samuel 17:50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Ahora vamos a Segunda de Samuel 21:19. Segunda de Samuel 21:19. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de Jare Oregim de Belem, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. ¿Sabe de qué tamaños eran los rodillos de telar? Eran del tamaño de un poste de luz. Esa era la lanza que tenían. ¿De qué tamaño eran los gigantes? 6 dedos en cada mano, en cada pie. ¿De qué tamaño eran? Que la lanza que tenían era del tamaño de un poste de luz. Imagínense, llegaban a medir casi 3 metros, tenían unas manototas donde agarraban así como el poste de luz, te lo aventaban, de ese tamaño eran. Entonces, ¿quién mató a Goliat? ¿David o el otro que no podemos ni decir su nombre? David, es más fácil decir David. Aunque hay quienes afirman que aquí hay una contradicción en la Escritura, en estos pasajes, están dejando de fuera el contexto de las historias. Está hablando de 2 batallas diferentes. La batalla en Segunda de Samuel es en Gob, la batalla en Primera de Samuel es en Soco y Aseca. El hecho de que haya 2 personas con el mismo nombre. Entonces, ¿cuál Goliat? Pues había un Goliat en esta batalla y había un Goliat en esta otra batalla. ¿Esto qué nos dice? Que desde hace muchos miles de años la gente le pone el mismo nombre a diferentes personas. Ya. O sea, no necesitas quebrarte la cabeza y sacar numerología. O sea, a un hombre le pusieron Goliat y como 50 años después a otro también se llamaba Goliat. ¿Cuántos David hay en la escuela? Bueno, en mi caso es muy particular. Yo casi no tengo o nunca tuve un tocayo en la primaria ni en la secundaria, pero me llamo Olaf. Pero aquí los que tenemos o tienen un nombre un poquito más común, Juan. ¿Cuántos Juanes encuentras en la escuela? Entonces, ¿sí vamos bien hasta aquí? Ahora vamos al Nuevo Testamento. El bordón. ¿Qué es un bordón? Es un bastón largo, como un cayado, como una vara alta, pero no más que vara, si es a manera de bastón, si es para apoyarse, para caminar.
Con ella la llevaban sobre todo los pastores o los caminantes en la época bíblica, iban aventando lo que encontraban en el camino, animales muertos, basura, etcétera, y ya cuando se cansaban pues se iban apoyando en ese bordón. Mateo 10:9, Lucas 9:3, bueno, vamos por partes. Es que en Mateo y en Lucas Jesús dice, no lleven bordón. Y en Marcos dice, lleven bordón. Entonces, por fin, Mateo 10:9 y 10. ¿Ya lo tenemos? Mateo 10:9 y 10. No se provean de oro, ni plata, ni cobre en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Lucas 9:3. Lucas 9:3. Y les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleven 2 túnicas. Mateo y Lucas nos dicen que Jesús, cuando envió a sus discípulos a predicar a las aldeas vecinas, les dijo, no lleven nada, no lleven ni bordón, no lleven nada. Y en Marcos 6:8, dice otra cosa. ¿Y cómo conciliamos estos pasajes? Ahorita lo vemos. Marcos 6:8 dice, y les mandó que no se llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. Por fin. Ahora sí encontramos un error, ¿ya nos vamos? Exacto, por eso hago la pregunta, porque acuérdense, nosotros ya venimos con el chip puesto de no hay error, tiene que haber alguna manera de conciliarlo, de cómo ver, o definitivamente si algún día encontramos algo, ¿sabes qué? No lo entiendo, pero no creo que haya error. Yo sé que mi Dios, lo que veíamos, por eso les decía la analogía del esposo y la esposa. Yo sé que mi esposa me ama, me es fiel, no, me acerco, ya vi, igual, no lo entiendo, pero yo sé que tiene una explicación. Déjame preguntarle al pastor, o preguntamos a algún erudito, alguien que sepa griego, hebreo, a lo mejor la construcción griega está mal, etcétera, pero sabemos que no tiene errores. Vamos a leerlo nuevamente, dice en Marcos 6:8, y les mandó que no llevesen nada para el camino, sino solamente un bordón, o el bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Marcos dice que Jesús sí permitió llevar bordón a sus discípulos. Mateo y Lucas dicen que no los permitió llevar. Cuando tú juntas los dos relatos, te das cuenta que el Señor permitió a sus discípulos llevar cualquier bordón que ya tuvieran. Sin embargo, no lo podían ir a comprar o a conseguir si no tenían uno. Sé que van a ir por el camino, sé que a lo mejor te están acostumbrados a llevar bordón. ¿Tienes bordón? Sí, úsalo. ¿No tienes? No te preocupes, no vayas, no consigas, no compres. Tú ya vete entonces así sin un bordón. Además, la idea central en ambos pasajes es clara. No es no llevar o llevar bordón. La idea central en los 3 pasajes es, no te hagas provisiones especiales para el camino. Confía en que Dios va a proveer todo durante tu camino. El bordón no es la idea central de los pasajes, sino el hecho de que Dios provee a aquellos que hacen su obra. Y además, sobre todo eso, Marcos está diciendo, ya tienen bordón, sí, llévenselo, no hay problema. Tú, no, pero Pedro, yo no tengo bordón. Pues ni modo, no vayas a comprar ni a conseguir con tu vecino, ya vete así como estás. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no nos convence? La semilla de mostaza. La semilla de mostaza, Mateo 13:32. Mateo 13:32. Desde el 31 para que tome contexto en la parábola. Otra parábola les contó diciendo Jesús a sus discípulos,
El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. En la parábola, el Señor Jesús menciona que la semilla de mostaza la menciona como la más pequeña de todas las semillas. Botánicamente hablando, la semilla de mostaza no es la más pequeña de todas las semillas. Alegan que o bien Jesús mintió o se equivocó, o Jesús es omnisciente y sabía que no era la más pequeña y de todos modos mintió, o Jesús se equivocó y no sabía y lo dijo sin saberlo. Si aceptáramos este argumento, surge la pregunta: ¿en qué más nos mintió Jesús o en qué más se equivoca? O si mintió a sabiendas, si él sabía que no era verdad y aún así mintió, Jesús no es impecable. Y si Jesús no es impecable, todas las doctrinas del cristianismo caen como fichas de dominó una tras otra. Pero antes de aceptar un error donde no lo hay, veamos detenidamente el pasaje. Aunque es sabido que en la botánica, la semilla de mostaza, botánicamente hablando, no es la más pequeña de las semillas, hay semillas más pequeñas como la amapola o la ruda. Sin embargo, en la época que el Señor Jesús, había una expresión proverbial o hebraísmo. Esto es un hebraísmo nada más. Había una expresión proverbial o un hebraísmo entre los judíos. Cuando querían hablar de algo pequeño, utilizaban la frase pequeño como grano de mostaza. Es tan chico como grano de mostaza. Aquí tenemos también algunas frases así cuando quieres hablar de algo muy grande, muy chico, etcétera, muy feo, muy bonito. Igual en esa época había un hebraísmo que decía pequeño como grano de mostaza. Recordemos que el lenguaje del Señor fue siempre acorde a la época para que su mensaje fuera claro y entendible. Cuando estudiamos las parábolas de Jesús, les decía, ¿por qué tomó esta parábola? Porque era normal en esa época que las bodas fueran así, era normal en esa época que la lámpara se usaba así, era normal en esa época que se hablara así, y Jesús lo que quería era enseñarles y que ellos se entendieran. Por eso es que cuando compara el reino de los cielos, dice, es pequeño como grano de mostaza, o sea, es algo muy pequeño. Empecé yo con ustedes 12, pero cuando vean, se va a extender por todo el mundo, y se cumplió esa parábola en nuestros días. Otro hecho que hay que resaltar es que no es escriba esto, superlativo. ¿Qué es un superlativo? Es un adjetivo absoluto. ¿Se acuerdan las clases de español en la primaria que nos enseñaban adjetivos calificativos? Hay adjetivos calificativos que se les llama superlativo. Ese superlativo es un adjetivo absoluto. Por ejemplo, un superlativo sí sería pequeñísimo. ¿Qué te dice pequeñísimo? Que es el absoluto, es el más pequeño de todos. Pero el Señor Jesús no estaba utilizando un adjetivo de ese tipo. La traducción correcta debería de ser entonces, la semilla de mostaza es más pequeña que otras semillas, no que todas las semillas. Es lo que tenía en mente el Señor Jesús, que la semilla de mostaza no es la más pequeña de todas, pero si la comparas con otras, sí está más pequeña que las demás. Las dos explicaciones satisfacen la duda y hasta pueden ser al mismo tiempo las dos explicaciones, porque esta no descarta esta, ni esta descarta esta. Entonces yo me quedo con las dos. Si alguien me dice, aquí se está contradiciendo, ¿Jesús se equivocó o es un mentiroso? A ver, no utilizó un superlativo y además es un hebraísmo para que la gente lo entendiera. Siguiente. 1 o 2 ciegos en Jericó. ¿Cuántos ciegos había en Jericó? Bueno,
que sanó Jesús, porque a lo mejor había muchos, ¿verdad? 100, 200, no sé. Mateo 20, 39, 40. Mateo 20, del 29 al 34. Al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud. ¿Y cuántos dice? Otra vez no llegamos. 2 ciegos. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ya lo demás del relato lo lees en tu casa. Ahora vamos a Marcos 10:46. Y después saltamos a Lucas 18:35. Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántos ciegos menciona aquí Marcos? Ya nada más uno, y de hecho lo menciona por su nombre, Bartimeo, y esa parte es importante. Lucas 18:35. Lucas 18:35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, ¿cuántos dice? Un ciego estaba sentado junto a Jesús, junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron: pasa Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. De hecho, si su Biblia viene, como vimos hace unas clases, por párrafos ahí dividida, trae ahí que los pasajes paralelos precisamente son Mateo 20 y Marcos 10, porque no podemos decir: es que habla de otra ocasión. No, si es la misma ocasión. Cuando Jesús va a Jericó, se encuentra, dice Mateo, con 2 ciegos, Marcos y Lucas dicen que nada más con un ciego. Mientras que podemos pensar que en los detalles que difieren en los relatos hace notorio que hay errores, más bien pasa lo mismo que en Génesis. Estos relatos no tienen errores o se contradicen, se complementan mutuamente entre sí. Mateo menciona 2 ciegos, Marcos y Lucas solamente uno. Marcos, de hecho, lo menciona por nombre, Bartimeo. Más que un error, se menciona a Bartimeo porque era el más famoso de los 2 ciegos. Marcos y Lucas, por eso solamente lo mencionan a él. No ven necesario mencionar a su amigo. Ellos dicen: había un ciego muy famoso, Bartimeo, no tengo que mencionar al otro, yo nada más con Bartimeo me basta. Además, ni Marcos ni Lucas dicen que estaba solamente Bartimeo o solamente un ciego. O si lo dice, lea todo el pasaje en su casa. No dice: estaba solamente Bartimeo o estaba solamente un ciego, excluyendo así la posibilidad. Si dijera así, entonces sí, hubo un error y lo excluyeron por error. Pero no fue así. Marcos y Lucas se dan cuenta que con que menciones a uno es suficiente. Y además no dicen: solamente estaba Bartimeo, solamente estaba un ciego, porque entonces sí da pie a un error de exclusión. Siguiente. ¿Quién es el padre de Zacarías? Mateo 25:35. ¿Quién es el padre de Zacarías? ¿Se da cuenta? Nada más basta un poquito de contexto, de exegesis,
Y ya, la palabra se defiende solita. Mateo 23:35. 23:35. Dice, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el templo y el altar. De todos los mártires del Antiguo Testamento, el primero fue Zacarías, hijo de Abel, y el último registrado en la Biblia fue Zacarías, hijo de Berequías. Vamos a ver ahora 2 de Crónicas 24:20. ¿Quién fue Berequías? Dice Jesús que fue el papá de Zacarías. 2 de Crónicas 24:20. Y tú lee después todo y si tiene tu Biblia referencias cruzadas, te darás cuenta que sí es el mismo Zacarías. Porque igual no podemos irnos tampoco, no podemos hacerla fácil, porque caemos en falacias de decir, ¡es otro Zacarías! No, a ver, vamos a buscar, no, sí es el mismo Zacarías, no nos vamos por la fácil tampoco, ahorita lo vamos a ver, la Biblia se defiende sola, no tienes por qué ni gritar, ni decir, pues yo creo, y aventarle la Biblia en la cabeza a nadie, no, lo que sí tienes que hacer es estar siempre preparado, dice el apóstol Pedro, para aquellos que me manden razón de vuestra fe. Entonces, tú nada más deja que la Biblia hable solita, sí es el mismo Zacarías. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote, ¿qué? Joiada. ¿Es Joiada o es Berequías? Por fin. En Mateo, Jesús llama a Zacarías hijo de Berequías. El cronista le llama hijo de Joiada. Hay varias situaciones aquí. En primer lugar, en la Biblia la frase hijo de no siempre significa que es la generación inmediata. Por ejemplo, Labán llama a sus nietos mis hijos e hijas. Cuando va a perseguir a Jacob, que Jacob se va sin avisar, dice, ¿por qué te llevas a mis hijos e hijas? Pero no hablaba de sus hijos e hijas, hablaba de sus nietos. O en el caso del Señor Jesús, que le decía, lo acabamos de ver con los ciegos, hijo de David. ¿Era hijo de David? Ya habían pasado quién sabe cuántas generaciones y llegó hasta Jesús. Lo más probable es que Joiada haya sido el abuelo de Zacarías, no su papá. Entonces, ¿por qué el cronista le puso hijo de Joiada? Lee todo 2 de Crónicas, todo ese capítulo, uno antes, uno después, y te darás cuenta que Joiada en ese momento era muy famoso, era el sumo sacerdote y había tenido una participación tremenda, era Joás, el rey de Israel en ese entonces, y había tenido mucha participación, se había hecho muy famoso. Entonces al cronista se le hizo más importante mencionar a su abuelo que a su padre directamente. Pero a final de cuentas, la frase hijo de no hace exclusividad a tu hijo natural, la siguiente generación, sino a tu tercera, cuarta y muchas generaciones más. Y por último, ¿cómo murió Judas? ¿Cómo murió? ¿Seguros? Mateo 27:5 nos dice de una manera y Hechos 1:18 nos dice de otra. Pues de muerte, ¿no? Vámonos a la fácil, pues de muerte. Mateo 27:5. Mateo 27:5. Desde el 3, para que tenga contexto, hasta el 6, porque también es otra de las situaciones que viene ahí. Entonces Judas, el que había entregado a Jesús,
Viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, y les dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros, allá tú? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Hechos 1:18. Mateo nos dice que Judas se ahorcó, que aventó el dinero en el templo, en el piso. Los sacerdotes lo levantaron y dijeron: ya no lo podemos echar al cofre de las ofrendas. ¿Qué hacemos? Vamos a comprar un terreno y ahí que entierren a los extranjeros. Hechos 1:18. Dice: este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. ¿De quién habla? De Judas. Judas, están hablando los apóstoles de que dejó vacío el apostolado y que con el salario de su iniquidad, con las 30 piezas de plata, compró un campo. Primer aparente contradicción: o Judas lo compró o lo compraron los ancianos. Y dice: y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Por fin se aventó de cabeza en un risco y se despanzurró o se colgó. ¿Cuántos levantan la mano porque se colgó? ¿Cuántos porque se aventó de cabeza y se despanzurró? Pero si ahí viene, pero ahí viene. No me puede decir que no, ahí viene. ¿Cuántos dicen: no sé, Señor, pero sigo creyendo que es inerrante tu palabra? ¿Verdad? Más fácil. No nos metamos en bronca. No sé, pero tu palabra no falla. Es fácil, exactamente. Desde la época de Agustín de Hipona, en el año 390 aproximadamente de nuestra época, ya estaban apelando los contradictores de la Iglesia a esta supuesta contradicción, inerrancia, discrepancia, para desacreditar la Escritura, y desde entonces se ha dado una explicación satisfactoria. Bien pudo ser como sigue: Judas Iscariote se colgó de un árbol y la soga con la que se colgó se reventó, cayó de cabeza y se derramaron sus entrañas. Ya. Y todos: sí, es lo que yo decía, sí. Eso es lo que yo pensé también, sí. Ahora, la otra parte: ¿quién compró el campo? Mateo nos dice que los principales sacerdotes, y Hechos nos dice que fue Judas. Tampoco hay gran ciencia en esto. Los sacerdotes pudieron comprar el campo a nombre de Judas. Buenas tardes, vengo a nombre de Judas Iscariote, hágame un papel que diga este campo así, ahí está el dinero a nombre de Judas. Ya, porque este dinero es dinero manchado con sangre, a mí no me corresponde, entonces este dinero es de Judas y este campo es de Judas, que se dona para que entierren ahí a los extranjeros. Ellos mismos lo mencionaron, ya no se querían ver involucrados en dinero sucio. Entonces, ya, tan fácil. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Dudas cuando lee la Biblia? Sí. Mándeme. Los extranjeros, todos los gentiles, todos aquellos que no sean judíos, todos aquellos que no sean judíos naturales, aquellos que no sean de madre, padre o de preferencia ambos judíos. Entonces tú morías ahí y decían: ¿dónde lo vamos a enterrar? Acuérdese que gentiles y judíos nomás no, Entonces, así de que van a enterrar a ese gentil junto a mi papá, a mi tío, sáquense. Entonces, ¿sabes qué? Cómprales un campo y ya no se hagan bolas allí y entierren a todos los extranjeros. Ya, tan fácil. ¿Algo más? Qué bueno que salgan ese tipo de dudas. Realmente es bueno que aclaremos esas dudas. Vamos a terminar ya. Vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero llevarlo todavía un poquito más, ya nada más un minuto o dos. Son 10 ejemplos nada más de los numerosos casos, porque no son 10 los casos. Tomé los más famosos, ni siquiera los más difíciles, porque realmente todos van más o menos por el mismo tenor, en que tú haces un poquito de exegesis, te vas al contexto y ya encuentras realmente qué pasó ahí. Pero hay muchos más casos donde los detractores de la Escritura han tratado de desacreditarla.
Sin embargo, la Escritura ha recibido los embates de estos detractores durante más de 2000 años. Hace 2000 años que se escribió y lo va a seguir haciendo. La Escritura misma va a seguir de pie hasta que Cristo regrese. Lo leímos en la cita de Mateo 23. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios jamás pasará. Entonces usted no se preocupe. Siempre que te encuentres con un pasaje difícil de entender, o que alguna persona te muestre un pasaje en el que te diga que hay error, ni te preocupes, ni te molestes. La palabra se defiende ella sola, así que no hay nada que temer. Ten la seguridad de que está libre de errores. Sin embargo, y con esto quiero terminar, sí, como te dije hace un momento, la palabra se defiende sola, pero nosotros somos su portavoz de la palabra. Por eso es nuestra responsabilidad, como dijo Pedro, estar siempre preparado para presentar razón contra aquellos que demanden de nuestra fe. Para presentar con reverencia y mansedumbre razón a aquellos que demanden de nuestra fe. Entonces, la palabra se defiende sola, sí, pero nosotros somos sus portavoces. Por eso es que estudiamos diligentemente la palabra, por eso es que nos preparamos, por eso es que si salen algún tipo de dudas, es bueno que me preguntes, que le preguntes a un hermano de confianza. No pasa nada, amado hermano y hermana, esto ha sucedido durante 2000 años, la palabra ha sido atacada, pero siempre va a permanecer en pie, no tiene errores, de eso no te quepa la menor duda. El cielo y la tierra pasarán, pero esa palabra jamás dejará de ser. Cierra tus ojos y vamos a decirle: gracias, maravilloso Dios. Hoy hemos visto solamente 10 ejemplos de los muchos que han dado para tratar de desacreditar tu palabra, pero vemos que tu palabra permanece firme, inconmovible, inamovible, como esa roca firme que es. De hecho, nosotros anclamos nuestra fe, nuestra vida, todo lo anclamos a la palabra de salvación que nos has dado, al Evangelio, a tu Escritura misma, Señor. Por eso estamos confiados en que jamás se moverá. Pero como portavoces tuyos, Señor, como portavoces de esa palabra, te pedimos que nos des esa hambre para prepararnos, que nos abras el entendimiento, como bien orábamos hace un momento, Señor, que nos des esa sabiduría. Tu palabra lo dice, que pidamos sabiduría y tú darás a todos sin medida esa sabiduría, Señor. Danos esa sabiduría que podamos retener, Señor, y sobre todo presentar argumentos convincentes contra todos aquellos que demanden razón de nuestra fe. Gracias, poderoso Dios. Espíritu Santo, sabemos que no nos preocupamos por qué vamos a decir. Tú vas a traer a nuestra mente y vas a hacer que fluyan las palabras, pero sabemos que tú no traerás nada que no esté antes ahí. Por eso es que te pedimos que nos ayudes a prepararnos, Señor, a estudiar diligentemente tu palabra, a discipularnos, a tener nuestro tiempo devocional, Señor, como debe de ser, alimentarnos correctamente de ella, para que cuando llegue el momento de presentar defensa, tú tomes todo eso que ya está en nuestra mente y corazón y salga y se defienda ella sola, Señor. Nosotros solamente somos los portavoces. Gracias, Padre, te decimos siempre.